Libro Conducción del Niño por Elena G. de Huay. Capítulo número 8. Se requiere preparación. La preparación de la madre es extrañamente descuidada. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. A ella se da en primer lugar la oportunidad de amoldar su carácter para bien o para mal. Debería apreciar el valor de esta oportunidad y más que cualquier otro maestro, debería estar preparada para usarla del mejor modo posible. Sin embargo, no hay otro ser cuya educación se preste tan poca atención. La persona cuya influencia en materia de educación es más potente y abarcadora es aquella en cuya ayuda se hace menos esfuerzo sistemático. Es urgente una preparación cuidadosa y cabal. Aquellos a quienes se confían el cuidado del niñito ignoran a menudo sus necesidades físicas. Pocos saben de las leyes de la salud o los principios del desarrollo. Tampoco están mejor preparados para atender su crecimiento mental y espiritual. Pueden poseer cualidades para actuar en los negocios o brillar en la sociedad. Pueden haber hecho progresos de la literatura y la ciencia, pero pocos saben de la educación de un niño. Tanto sobre los padres como sobre las madres descansa la responsabilidad de la primera como asimismo de la ulterior educación del niño, y ambos padres necesitan urgentísimamente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de cargar con las posibilidades de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico, con la fisiología y la higiene, con la relación de las influencias prenatales y con las leyes que rigen la herencia. La salud, el vestido, el ejercicio y el tratamiento de las enfermedades deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. La educación nunca llevará a cabo lo que podría y debería efectuar hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y éstos reciban una preparación para desempeñar sus sagradas responsabilidades. Los padres deben estudiar las leyes de la naturaleza, deben familiarizarse con el organismo del cuerpo humano, necesitan entender las funciones de los varios órganos y su mutua relación y dependencia. Deben estudiar la relación de las facultades mentales con las físicas y las condiciones requeridas para el funcionamiento sano de cada una de ellas. Asumir las responsabilidades de la paternidad sin una preparación tal es pecado. ¿Quién es suficiente? Bien podrían preguntar los padres, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Dios es su suficiencia, y si los dejan fuera del problema y no buscan su ayuda y su consejo, su tarea es desesperanzada. Pero mediante la oración, el estudio de la Biblia y un celo ferviente, pueden tener éxito noblemente en este importante deber y recibir como pago 100 veces más por todo su tiempo y sus preocupaciones. La fuente de sabiduría está abierta. De ella pueden extraer todo el conocimiento necesario en este sentido. A veces, el corazón puede estar a punto de desfallecer, pero una clara comprensión de los peligros que amenazan la felicidad presente y futura de sus amados debería inducir a cada padre cristiano a buscar más fervientemente la ayuda de la fuente de la fortaleza y la sabiduría. Debería tornarlos más circunspectos, más decididos, más serenos,
y sin embargo firmes mientras cuidan de estas almas como quienes saben que tendrán que rendir cuentas por ellas. La educación del niño exige la comprensión de la voluntad de Dios. Los padres no tienen excusas por no comprender claramente la voluntad de Dios para obedecer las leyes de su reino. Solo así pueden conducir a sus hijos al cielo. Mis hermanos y hermanas, es su deber comprender los requerimientos de Dios. ¿Cómo podrán educar a sus hijos en las cosas de Dios a menos que ustedes mismos conozcan lo que es correcto y lo que es equivocado, a menos que comprendan que la obediencia significa la vida eterna y la desobediencia la muerte eterna? La comprensión de la voluntad de Dios debe convertirse en el tema de la obra de toda nuestra vida. Únicamente en la medida en que hagamos esto, lograremos educar correctamente a nuestros hijos. El manual de Dios con abundantes instrucciones. Los padres no pueden cumplir debidamente sus responsabilidades a menos que tomen la palabra de Dios como una regla de su vida, a menos que comprendan que han de educar y formar el carácter de cada precioso tesoro humano para que finalmente llegue a aprender la vida eterna. La Biblia, un volumen rico en instrucciones, debería ser su libro de texto. Si preparan a sus hijos de acuerdo con sus preceptos, no solo colocan los pies de sus niños en el sendero correcto, sino que se educan a sí mismos en el cumplimiento de sus deberes más sagrados. La obra de los padres es una obra importante y solemne. Los deberes que les conciernen son grandiosos, pero si estudian la palabra de Dios cuidadosamente, encontrarán en ella abundantes instrucciones y muchas promesas preciosas hechas para ellos a condición de que cumplan su tarea fielmente y con eficacia. Reglas para los padres y los hijos. Dios ha dado reglas para la orientación de los padres y los hijos, y estas reglas han de obedecerse estrictamente. Los hijos no han de ser consentidos y no debe permitírseles pensar que pueden seguir sus propios deseos sin pedir el consejo de sus padres. No es posible apartarse sin pecar de las reglas que Dios ha dado para la dirección de los padres y los hijos. Dios espera que los padres eduquen a sus hijos de acuerdo con los principios de su palabra. La fe y las obras deben ir juntas. Todo lo que se haga en la vida del hogar y de la escuela debe hacerse con decencia y orden. A la ley y al testimonio. La obra de educación en el hogar, si se cumple de acuerdo como Dios lo ha propuesto, exige que los padres sean estudiantes diligentes de las Escrituras. Deben aprender del gran Maestro. Día a día, la ley del amor y la bondad debe estar en sus labios. Sus vidas deben manifestar la gracia y la verdad que se vieron en la vida de su ejemplo. Entonces, un amor santificado unirá los corazones de los padres con los hijos, y los jóvenes crecerán afirmados en la fe y arraigados y fundados en el amor de Dios. Cuando la voluntad y los caminos de Dios llegan a ser la voluntad y los caminos de los padres adventistas, sus hijos crecerán para amar y honrar y obedecer a Dios. Satanás no podrá dominar su mente, porque habrán sido educados para considerar la palabra de Dios como suprema, y pondrán a prueba toda vicisitud que les sobrevenga de acuerdo con la ley y el testimonio. Si han sido negligentes, rediman el tiempo. Los padres deberían estudiar la palabra de Dios para sí mismos y para su familia. Pero en lugar de hacer esto, muchos niños crecen sin recibir enseñanza, sin que se los dirija, sin que se los restrinja. Los padres deberían hacer ahora todo lo posible por redimir a su negligencia
y colocar a sus hijos en el lugar donde estén bajo la mejor influencia. Entonces, padres, escudriñen las Escrituras, no sean solo oidores, sean hacedores de la palabra, cumplan la norma de Dios en la educación de sus hijos. La regla guiadora. ¿Qué dice el Señor? La obra de todos los padres consiste en educar a sus hijos en los caminos del Señor. Esta no es una cuestión que pueda tratarse livianamente o dejarse de lado sin incurrir en el desagrado de Dios. No se nos ha llamado a decidir cuál es la conducta que deben seguir otros o cómo podemos hacer las cosas más fácilmente, sino que debemos preguntarnos, ¿qué dice el Señor? Ni los padres ni los hijos pueden tener paz o felicidad o reposo de espíritu cuando transitan por una senda falsa. Pero cuando el temor de Dios reine en el corazón, combinado con el amor a Jesús, se experimentarán paz y gozo. Padres, extiendan la palabra de Dios delante de aquel que lee el corazón y toda cosa secreta, y pregunten, ¿qué dicen las Escrituras? Esta debe ser la regla de su vida. Los que aman a las almas no quedarán silenciosos cuando adviertan el peligro. Se nos ha asegurado que ninguna cosa fuera de la verdad de Dios puede dar sabiduría a los padres en el trato con las mentes humanas y mantenerlos obrando sabiamente. Preparación individual. Si existe un puesto del deber por encima de otro que requiere el cultivo de la mente, donde las facultades intelectuales y físicas requieren un tono saludable y vigoroso, es la educación de los niños. En vista de la responsabilidad individual de las madres, cada mujer debería desarrollar una mente equilibrada y un carácter puro que reflejen únicamente la verdad, el bien y la hermosura. La esposa y madre puede unir a su esposo e hijos a su corazón, mediante un amor considerado, manifestado en palabras suaves y un comportamiento cortés, el cual, como regla, será copiado por sus hijos. Madre, esta es su tarea sagrada. Hermana mía, Cristo ha encomendado la obra sagrada de enseñar sus mandamientos a sus hijos. Con el fin de capacitarse para esta obra, usted misma debe vivir en obediencia a todos sus preceptos. Cultive el hábito de observar cuidadosamente cada palabra y acción. Cuide con mucha diligencia sus palabras. Venza todo arranque temperamental, porque si manifiesta impaciencia, ayudará al adversario a hacer que la vida del hogar sea desagradable para sus hijos. Trabajen en colaboración con la deidad. Madres, dejen que su corazón se abra para recibir la instrucción de Dios, recordando siempre que deben hacer su parte de conformidad con la voluntad de Dios. Deben colocarse en la luz y buscar la sabiduría de Dios, con el fin de saber cómo obrar para que reconozcan a Dios como el obrero principal y comprendan que ustedes son colaboradoras juntamente con Él. Que su corazón se extienda a la contemplación de las cosas celestiales. Ejerciten los talentos que Dios le ha dado al cumplir los deberes confiados por Dios a ustedes como madres, y trabajen en colaboración con los instrumentos divinos. Trabajen inteligentemente, y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La madre debería someterse a sí misma y a sus hijos al cuidado del compasivo Redentor. Debería procurar mejorar sus fervientes habilidades, paciente y animosamente, con el fin de utilizar correctamente las facultades más elevadas de la mente en la educación de sus hijos. Su propósito más elevado debería ser impartir a sus hijos una educación que reciba la aprobación de Dios,
Al realizar su obra de manera inteligente, recibirá capacidad para hacer su parte. La madre debería sentir su necesidad de la dirección del Espíritu Santo para que ella misma tenga una experiencia genuina al someterse a los caminos y la voluntad del Señor. Luego, mediante la gracia de Cristo, podrá ser una maestra sabia, suave y amante de sus hijos. Si han comenzado mal. A los padres que han comenzado mal su enseñanza les digo, no se desesperen. Necesitan convertirse cabalmente a Dios. Necesitan el verdadero espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Deben hacer reformas decididas en sus propias costumbres y prácticas, conformando su vida a los principios salvadores de la ley de Dios. Cuando hagan esto, tendrán la justicia de Cristo que llena la ley de Dios, porque aman a Dios y reconocen su ley como una copia de su carácter. La verdadera fe en los méritos de Cristo no es una fantasía. Es de la mayor importancia que pongan los atributos de Cristo en su propia vida y carácter, y que eduquen y formen a sus hijos con esfuerzos perseverantes para que sean obedientes a los mandamientos de Dios. Un así dice Jehová debería guiarlos en todos sus planes de educación. Que haya un profundo y cabal arrepentimiento delante de Dios. Comiencen este año buscando fervientemente a Dios para recibir su gracia, para recibir discernimiento espiritual con el fin de descubrir los defectos en la obra del pasado. Arrepiéntase delante de Dios por el descuido de su obra como misioneros del hogar. Este es su día de confianza, su día de responsabilidad y oportunidad. Pronto llegará aquel día en que habrán de dar cuenta. Emprendan su obra con ferviente oración y fiel esfuerzo. Enseñen a sus hijos que es el privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitan que Cristo encuentre en ustedes su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración pueden adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a su ministerio en favor de sus hijos. Bueno amigos, esta ha sido la lectura sin comentarios del libro Conducción del Niño por Elena G. de Huay. Los esperamos otro día.